En este punto nos vamos en directo a la sede de Ciudadanos en Madrid, donde a esta hora el presidente de la formación ofrece una rueda de prensa. Le escuchamos. Después de demasiadas mayorías absolutas y demasiados años de bipartidismo. Es el año, sin duda, el 2017, donde tenemos que demostrar a los españoles que la política es un poquito más parecida a lo que ellos desean. Es el año en el que tienen que notarse los cambios en el Parlamento, sin mayoría absoluta del partido que gobierna, un Parlamento que necesita amplios consensos, pero a la vez un Parlamento ambicioso, escogido con dos nuevas formaciones políticas de las cuatro principales y, por tanto, Ciudadanos se plantea este año como un año de oportunidades para que los españoles se reconcilien también con la política, para que el Parlamento vuelva a ser el centro de la política española y para que la mayoría absoluta y el rodillo ya no impidan la modernización de nuestro país ni los cambios que anhelan buena parte de la sociedad civil española. Por eso, en esta nueva etapa política nos marcamos 4 prioridades en estos primeros pasos de legislatura. Recordemos que parece que llevamos 8 semanas de legislatura y de hecho un parón navideño por medio, con lo cual llevamos muy poquito tiempo, pero ya se han conseguido cosas. Pero lo importante es qué podemos conseguir en los próximos meses. Nosotros para este 2017 nos marcamos cuatro objetivos, 4 caminos a seguir o 4 caminos a trabajar para acabar el 2017 con reformas de calado, con reformas profundas que modernicen nuestro mercado laboral, nuestra educación, nuestra economía y nuestra democracia. En definitiva, cuatro caminos a seguir a diferente ritmo en función de los trámites parlamentarios, pero sobre todo queremos acabar 2017, en primer lugar, con un nuevo marco laboral. El primer problema de España sigue siendo el desempleo. Y nosotros, a diferencia del señor Rajoy, no nos conformamos con un 20% de paro. El Partido Popular está encantado con un 20% de paro y con un 40% de paro juvenil. Y a nosotros nos preocupa profundamente que en España encabecemos el paro europeo. Pero no solo eso, nos preocupa profundamente que el 93% de contratos del último año sean contratos basura, contratos temporales, contratos de usar y tirar. Creo que ha llegado el momento de decirle a los trabajadores españoles que después de estos últimos años de crisis, que todavía dan sus últimos coletazos para muchas familias españolas, es momento de recomponer la gran clase media trabajadora de este país. Y para eso el mercado laboral tiene que ser justo. Hoy no lo es. Hoy hay mucha gente trabajando pobre que no llega a final de mes. Hoy el mercado laboral es poco flexible, no permite adaptarse a los nuevos tiempos y a la nueva economía global. Y por otro lado es un mercado laboral obsoleto, un mercado laboral que está sentenciado literalmente de muerte por la Unión Europea. La Unión Europea ha sentenciado contra este mercado laboral obsoleto y nos ha dicho que nos tenemos que poner las pilas. Nos ha dicho que ningún trabajador puede tener el mismo empleo en la misma empresa cobrando distinto o, en este caso, con contratos distintos. Tiene que tener un único tipo de contrato, a nuestro juicio un contrato único, un contrato estable, un contrato indefinido de salida para todos los trabajadores de España. Ese es uno de los objetivos, por tanto, de Ciudadanos: implantar un nuevo modelo laboral que rompa con la reforma del PP y el PSOE, que han sido en términos económicos malas para nuestro país, porque nos dan datos muy poco esperanzadores, con ese 20% de paro y con un 90% de contratos temporales. Dentro del empleo hay una rama importante, como saben, para nosotros, en ese primer objetivo de empleo, que es trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia. La ley de autónomos de Ciudadanos ha sido la primera ley en tramitarse de este año anterior, 2016, y va a ser una prioridad. Queremos que en este trámite parlamentario, si se puede mejorar, se mejore la ley, pero en todo caso el 2017 va a ser el año de la nueva ley de autónomos, después de una década sin pensar en los autónomos, después de una década olvidando a los emprendedores de este país. Ciudadanos quiere devolverle a los autónomos el esfuerzo que han hecho en esta crisis, con menos trabas burocráticas, con más justicia, también equilibrio con la administración pública, también con un modelo flexible de cuotas de autónomos, que podamos hacer también que los autónomos que no llegan a final de mes no tengan que pagar esa cuota de autónomos. En definitiva, que los autónomos de España sean el centro de la política económica de este país. Buena parte del empleo de este país, casi un 30%, procede de empleo autónomo, tanto los propios autónomos como sus empleados. Así que los autónomos van a estar en el centro de la política económica de Ciudadanos y espero que del Parlamento, con esa tramitación y aprobación cuanto antes de esa ley de autónomos. Ese sería el primer objetivo del año. El segundo objetivo también para nosotros es la educación, como ustedes saben. Es una bandera, algunos dicen que obsesión, pero yo lo considero una prioridad para Ciudadanos. El modelo educativo español es un fracaso, por mucho que saquen pecho algunos. Algunos se conforman con estar el país número 26 de la OCDE y yo no me conformo, siendo la cuarta economía de Europa, en estar a la cola de fracaso escolar en Europa. No podemos seguir liderando el fracaso escolar. No podemos seguir liderando la desigualdad dentro de España, entre los diferentes modelos autonómicos educativos, y por eso
Es verdad que estamos satisfechos de que se haya puesto en marcha el pacto educativo, que era un punto importante de ese acuerdo de investidura, pero ahora hay que dotar de contenido y ponerse manos a la obra con el pacto educativo. ¿Qué vamos a hacer con el inglés y los idiomas en la educación? ¿Qué vamos a hacer con los valores democráticos en la educación? ¿Qué vamos a hacer con el esfuerzo, con el talento, con la programación, con la modernización de nuestro sistema educativo? ¿Vamos a seguir con un modelo obsoleto o vamos a modernizar la educación? Yo les digo una cosa. Yo no solo no me conformo con estar a la cola de Europa, yo quiero que España en los próximos años sea un país líder en educación europea. Y si queremos hacer lo mejor de Europa, tendremos que ver qué hacen países como Finlandia, como Dinamarca, que están haciendo un modelo distinto y consiguiendo mejores resultados que nosotros. Así que en ese pacto educativo ahora se trata de dotarle de contenido, de debatir y de ser ambiciosos. No valen las viejas reyertas y enfrentamientos entre rojos y azules. La educación no es un tema de rojos y azules, es un tema de futuro. Y hay que invertir en el futuro y legislar en nuestro futuro. La tercera prioridad para esta legislatura, además de ese pacto educativo, que esperemos que vea la luz en este año 2017 por primera vez en democracia, la tercera prioridad es la modernización de nuestra economía. Y para ello hay que tener un sistema económico, una economía de mercado moderna y también justa. Vamos a hablar claro. Estamos viendo ejemplos de capitalismo de amiguetes, de un sistema obsoleto económico que siempre perjudica a los de siempre, a la clase media y trabajadora que siempre paga. Lo hemos visto con las radiales. ¿Quién paga la factura de las radiales en España? El español medio de sus impuestos, con recortes, con subida de impuestos. ¿Quién paga la factura de las cláusulas suelo? Los ciudadanos españoles que ven cómo se ha abusado en el mercado bancario de ese tipo de cláusulas, o los preferentistas. ¿Qué quiere hacer Ciudadanos? Modernizar nuestra economía. Y por eso les avanzo y les anuncio que estamos ultimando un acuerdo con el Gobierno de España en la modernización de ese sistema de regulación de nuestro mercado bancario y de nuestros productos bancarios. Estamos abordando el punto 12, 13 y 15 del acuerdo, negociando con el Ministerio de Economía en estos momentos, y espero que en los próximos días podamos anunciarle ese acuerdo. Un acuerdo que está negociando nuestro equipo económico en primera persona, encabezado con Luis Garicano y también con el ministro de Guindos, que pretende, en definitiva, modernizar nuestro sistema de lucha contra esas cláusulas abusivas. Queremos una comisión que defienda a los consumidores fuerte, independiente del poder político. Yo no quiero que venga el Tribunal Superior de Justicia de Europa a decirnos que en España se incumplen los derechos con los consumidores. Yo no quiero que venga el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a enmendarnos la plana porque el Gobierno o el Parlamento no ha hecho nada. Yo quiero que este sea el año en el que la CNMC, la CNMV, el Banco de España, esa entidad, esa autoridad independiente para defender a los consumidores se ponga en marcha y también se despolitice la elección de esos cargos. Por tanto, la modernización de nuestro mercado, de nuestra economía y, sobre todo, la lucha contra los abusos del capitalismo de amiguetes también va a ser una prioridad y espero, insisto, que en los próximos días se pueda cerrar y anunciar ese acuerdo con el Gobierno de esa reforma del punto 12, 13 y 15 del acuerdo de investidura. Es obvio también que necesitamos a otros actores para estas reformas, que necesitan mayorías amplias, y por eso espero también que el Partido Socialista o Podemos, o ambos, puedan también apoyar y sumarse a esa reforma. Quiero recordarles que esos puntos 12, 13 y 15 del acuerdo también estaban en el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, con lo cual espero que el Partido Socialista asuma también que hay que cambiar esos puntos. En los últimos 30 años, PP y PSOE no han querido luchar contra el capitalismo amiguetes, lo han favorecido, no nos engañemos, han sido ellos los que han hecho todo lo posible para que no haya una autoridad independiente fuerte, para que la CNMV o el Banco de España no se despolitice. Pero ahora los escaños de Ciudadanos, las reformas naranjas, tienen que servir para que los ciudadanos y los consumidores se vean protegidos por sus autoridades y no desamparados como hemos visto en los últimos años. Por tanto, la modernización de nuestra economía es una de nuestras prioridades para este 2017 y espero además que sea pronto cuando veamos esas reformas legislativas en esos puntos del acuerdo 12, 13 y 15. Y finalmente la última prioridad. Hay muchas otras seguramente que se llevarán a cabo esta legislatura y sobre todo este año 2017, pero la última prioridad es la regeneración democrática. Es evidente que es uno de los temas que preocupa a los españoles. El segundo problema para los españoles es la corrupción y sigue siendo la corrupción. Hoy mismo en el caso Pujol, pero días atrás hemos visto también otros casos de corrupción. Siguen saliendo a la luz cosas vergonzosas para muchos españoles. Tenemos que priorizar la lucha contra la corrupción y por la regeneración y por eso espero que este año también
se tramite, creo que en el mes de febrero será la primera ley que nos toque tramitar a Ciudadanos, la ley anticorrupción, una ley que habla de suprimir los indultos por corrupción política, una ley que habla de proteger a los denunciantes, una ley que habla también de escoger de manera independiente a los secretarios en los ayuntamientos, en definitiva, una ley anticorrupción que nos ayude a ser un país con menos corrupción y más democrático. Pero también es el año de una nueva ley electoral para España, después de 40 años casi. De este año no pasa que se ponga en marcha esa ponencia que nosotros queremos priorizar para una ley electoral que por fin tenga listas desbloqueadas para elegir diputados al Congreso, una ley electoral donde los votos valgan igual, donde los españoles su voluntad y su voto pese igual, y una ley electoral, por cierto, donde también veamos cómo los españoles en el extranjero no tienen que hacer virguerías ni milagros para ir a votar. Queremos suprimir esa reforma, por decirlo así, más que reforma, esa chapuza del voto rogado, para ir a un voto que no tenga que rogarse, para poder votar en cualquier rincón del mundo como español en las elecciones al Congreso y al Senado. Por tanto, en definitiva, ley electoral, ley anticorrupción, también otras leyes como esa ley que queremos tramitar para limitar los mandatos del presidente de Gobierno va a ser otra prioridad también en este año que tenemos que poner en marcha. También investigar la corrupción de los últimos años del partido que ha gobernado y que gobierna este país, el Partido Popular. En definitiva, todo el paquete de reformas de regeneración tienen que tramitarse en este 2017. Eso forma parte además del acuerdo de investidura y lo vamos a poner en marcha. Espero además contar con el Gobierno, porque seguro que es mucho más fácil tramitar todo esto con el apoyo del Gobierno y con 137 escaños más que menos, pero también estoy convencido que el PSOE y Podemos espero y deseo que estén de acuerdo en tramitar todas estas normas, la ley electoral, la ley anticorrupción, suprimir los aforamientos y este tipo de normas que son transversales, que afectan y que preocupan a muchos españoles independientemente del partido político al que voten. Por eso creo que es momento de acuerdo también en la regeneración democrática. Espero que el Gobierno se sume y cumpla ese acuerdo en el campo de la regeneración, pero también espero que, como son temas muy importantes y algunos de ellos que merecen reformas muy amplias, Podemos y el PSOE también podamos ponernos de acuerdo y sentarnos en la misma mesa para reformar todos estos asuntos que son prioridad para Ciudadanos. En definitiva, para acabar, es un año importante para España. Tenemos que demostrarle a los españoles que esto está cambiando, que ya no hay mayoría absoluta, que ahora no se pueden bloquear las reformas que este país necesita. También quiero recordarles que algunas cosas ya se han puesto en marcha. Ha empezado este mes de enero con una buena noticia para las familias españolas, para los padres especialmente. Se ha incrementado de 18 a 20 semanas ese permiso de paternidad. Pero también les anuncio que no nos conformamos, que la legislatura, el acuerdo de investidura, habla de 26 semanas, que nos equipararía con la media europea, que nos convertiría en un país más europeo en cuanto a permisos de maternidad y paternidad. El modelo sueco, como saben, es el que nosotros queremos para España, un modelo de igualdad entre padre y madre, pero también un modelo que incrementa a 26 semanas ese permiso. Es un gran paso pasar de 18 a 20 semanas para muchos padres, pero queremos acabar la legislatura con esas 26 semanas que están comprometidas en el acuerdo de investidura. También está en marcha el pacto educativo o esa ley de autónomos que ya se tramitó en 2016 y que esperemos que ahora se acabe. En definitiva, para que las reformas naranjas se pongan en marcha hace falta coraje para impulsarlas y para pelearlas en el Congreso. Hace falta voluntad de acuerdo, porque con 32 escaños solo, pues evidentemente no salen. Necesitamos una mayoría y en algunos temas mayorías muy amplias y muy recomendables además para temas muy transversales. Y finalmente tenemos que decirle a los españoles que si vamos haciendo estas reformas y a la vez vamos acordando los temas más importantes, España paradójicamente puede tener cambios y a la vez estabilidad, que me parece que son dos valores que resumen muy bien el resultado electoral del 26J. Los españoles votaron cambios, pero seguramente los españoles también nos pidieron estabilidad. Y Ciudadanos pide cambios y también a la vez es un partido que está garantizando la estabilidad. Y nada más, si tienen preguntas de actualidad o sobre los temas que he planteado, estaré encantado de responderles. Hola, buenas tardes. Feliz año. En su ausencia ha sido muy comentada una de las cuestiones que está en el pacto de investidura, que es la limitación de mandatos. Ha habido polémica sobre si la reforma de la ley de gobierno implicaría que este fuese el último mandato de Mariano Rajoy o no. Me gustaría que aclarase un poco si esto no entra en contradicción con las normas internas de Ciudadanos que no establecen un límite para la presidencia del partido. Usted la va a renovar ahora y cuando cumpla el mandato llevará ya 14 años como presidente. Si no cree que también ahí habría que establecer algún
algún tipo de limitación. Y luego, simplemente una valoración a las informaciones de los últimos días, en particular del diario ABC, sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola cobrando favores, cobrando de la Generalitat durante los mandatos de su padre, y el hecho de que cuando se inició la investigación judicial comenzase a sacar dinero que tenía en España y que la UDEF haya criticado al juez porque simplemente como medida le haya retirado el pasaporte. Gracias. En cuanto al primer asunto, creo que está muy claro en el acuerdo de investidura y además está muy claro incluso en los hechos de lo que se ha ido votando en parlamentos autonómicos. La limitación de mandatos es una de sus exigencias del acuerdo de investidura. El Partido Popular accedió a poder incorporar en el acuerdo y yo solo espero que se cumpla. Es verdad que es un acuerdo político, es decir, es un acuerdo político. El PP tiene la potestad o no de cumplirlo, pero también le digo una cosa. Tampoco necesitamos al PP. El resto de partidos podemos legislar sin contar con el PP, con lo cual yo espero que el Partido Popular se sume a esa limitación de mandatos que ha firmado de puño y letra el portavoz de su grupo y que se ha comprometido públicamente el Partido Popular, pero en todo caso el Parlamento es soberano para legislar sobre la limitación de mandatos que afecta al señor Rajoy, a mí o a cualquier otro presidente posible de este país en el futuro. Lo cual yo no veo la polémica, simplemente está muy claro, hay que legislarlo, está en el acuerdo de investidura. Si el Partido Popular cumple ese acuerdo será más fácil, lo tramitaremos más rápido y será de amplio consenso seguramente, porque espero que PSOE, que también se comprometió por cierto en el acuerdo, lo apoye, pero en todo caso si el Partido Popular en algún momento decidiera no cumplir ese punto o entrar en una polémica entre ellos sobre ese punto en su partido, pues oiga, el Parlamento es soberano para legislar y hay mayorías alternativas para cambiar las leyes, con lo cual no creo que haya ninguna polémica al respecto. En cuanto a los estatutos de mi partido, es verdad que no lo recogen, así lo deciden los militantes en la última asamblea y así lo pueden cambiar en cada asamblea que se celebre, con lo cual somos el partido que más veces vota, creo, 4, comentábamos ahora con mi equipo, 4 veces votan los militantes cada uno de los documentos que salen de nuestras asambleas, los consejos generales, la ejecutiva, las agrupaciones, la asamblea general. Por lo tanto, se puede en Ciudadanos debatir, votar, proponer, hacer enmiendas a los estatutos de todo, de absolutamente de todo. En cuanto al tema de Jordi Pujol, bueno, mire, yo no voy a hacer de juez porque no es nuestra labor y creo que sería poco prudente, pero sí que creo que políticamente podemos entender que lo que está pasando con la familia Pujol es el principal motivo por el cambio de nombre de Convergencia. Algunos dicen que porque han puesto un nombre tan complicado o porque lo han cambiado. Pues mire, básicamente para intentar borrar de un plumazo los 30 años de saqueo de la familia Pujol, básicamente. Y eso es lo que buscan con ese cambio de nombre. Lo que pasa es que parece que no les funciona mucho, ¿no? Porque al final todo el mundo conoce a Convergencia como la antigua Convergencia, como el partido de los Pujol, ¿no? Con lo cual no sé si les funciona mucho. En todo caso, los catalanes seguramente no lo olvidan y saben lo que ha pasado y se han avergonzado y nos hemos sentido avergonzados también por esos casos de corrupción. En cuanto a las medidas cautelares que tome el juez o no, pues mire, entre los juristas cada uno puede tener su opinión. En todo caso sí que es verdad que me parece que hay familias en este país que siempre, ante la duda, siempre salen beneficiados. Siempre tienen beneficios y siempre ante la duda son las máximas garantías para ellos y no para otros ciudadanos. Yo no sé si en otros casos se toman este tipo de decisiones. El juez es autónomo, legítimamente puede tomar la decisión que crea, pero también creo que algunas familias en este país, con nombre y apellidos muy concretas, siempre salen beneficiadas de cualquier medida y de cualquier duda judicial, ¿no? Y a mí me parece, la verdad, que muchos españoles no entenderán, seguramente, por qué estos señores que han sacado dinero permanentemente, que han viajado por todo el mundo, pues no se han tomado medidas cautelares mucho más duras como sí se han tomado en otros casos, ¿no? Sí, hola, gracias. Buenos días. Quería preguntarle por esa reforma, esas negociaciones que está llevando a cabo Garicano con el ministro de Guindos. Quería saber cómo se ha fraguado eso, cómo han ido el ritmo de reuniones, cómo se ha realizado. Y después, respecto a la reforma en concreto, quería saber la independencia de los organismos reguladores, ¿no? Por ejemplo, del punto 12. Quería saber si sus presidentes y sus consejeros serán elegidos por el Pleno en el Congreso. Eso, ¿cuándo se empezaría a aplicar? ¿Cómo sería ese cambio? Y después, respecto a todas las reformas que usted ha señalado para regenerar la democracia española, quería saber, ley anticorrupción, indultos, limitar mandatos, suprimir aforamientos, la comisión de corrupción. Quería saber cuál es la primera para usted de todas esas, para llevarla a cabo ya en febrero. Gracias. En cuanto a lo primero, pues por eso le decía que lo estamos negociando, porque todavía no está finalizada la negociación, están en pleno curso de negociaciones. Sé que en las últimas semanas han estado hablando desde el Ministerio de Economía con nuestro equipo económico para concretar
un articulado concreto, cómo quedaría finalmente esa reforma, tanto del punto 12, el 13 y el 15. No le puedo concretar más, sinceramente, porque no hemos cerrado el acuerdo. Sí que le puedo decir que afecta a CNMV, a CNMC, a Banco de España y la creación de esa autoridad de protección al consumidor, que sería pues lo que es actualmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se convertiría en un organismo donde habría mucha más protección a los consumidores, que es lo que defendíamos en nuestro programa electoral y lo que también, por cierto, está recogido en ese acuerdo. Por tanto, en los próximos días espero que se frague, que se pueda hacer ya público el contenido de esa reforma. Nosotros, como saben, si miran nuestro programa electoral, tenemos algunas ideas al respecto. De hecho, hemos propiciado este debate donde el PP y el PSOE no lo propiciaron en 30 años, pero nos parece, para resumir, que es fundamental la independencia de los cargos elegidos al frente de esas entidades. Es tan importante la independencia y la despolitización como también una protección fuerte a los consumidores en esas cláusulas abusivas, ¿no? Hemos visto desde las preferentes a los swaps, pasando por las cláusulas suelo, una serie de abusos en el ámbito bancario que solo la Unión Europea nos ha enmendado y que nunca los gobiernos de España o los organismos reguladores han intervenido. ¿Qué sentido tiene que tengamos que esperar a que venga el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea si tenemos una autoridad como debería ser la CNMV o el Banco de España, ¿no? Y no lo han hecho, con lo cual algo funciona mal cuando esos abusos se han producido sobre millones de españoles y hoy todavía estamos esperando soluciones, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, que nosotros queremos que el Gobierno haga un arbitraje, que sea ágil, que sea inmediato y que no haya quitas ni discusión sobre algo que se ha conseguido en los tribunales. Así que en los próximos días podremos concretar, pero ya le avanzo que afecta a esos 3 organismos y que el objetivo principal es despolitizarlos y dar una fuerte protección a los consumidores. En cuanto al segundo asunto, por prioridad hay un trámite parlamentario que ya está en marcha, que es la ley anticorrupción, esa ley ómnibus contra la corrupción o integral. Esa ley recoge protección al denunciante, esa ley recoge suprimir los indultos por corrupción política, entre otros. Esa ley recoge también la independencia de los secretarios de ayuntamiento, incorpora también una autoridad de vigilancia en la administración pública preventiva contra la corrupción, es decir, que las denuncias puedan llegar a esa autoridad y no tengan que pasar por el gobierno de turno. En definitiva, si ustedes le echan un vistazo a ese proyecto de ley, es un proyecto muy ambicioso que se tramitará, si no me equivoco, en la primera o segunda semana de febrero, porque es el siguiente cupo que nos toca de Ciudadanos para presentar la ley, con lo cual la siguiente ley que pediremos que entre en el Pleno para nosotros será la ley anticorrupción. Después, además de eso, hay un asunto como el de los aforamientos, que yo le pregunté a la vicepresidenta en el último pleno. Creemos que eso, evidentemente, tiene que haber consenso, es una reforma constitucional, pero la propia vicepresidenta dijo que el Gobierno no era quien impulsaba las reformas constitucionales, sino el Parlamento, con lo cual Ciudadanos en las próximas semanas tanteará al Partido Socialista, a Podemos y al Partido Popular para ver qué consenso hay y si se puede hacer con una reforma exprés. Nosotros queremos que sea reforma exprés. ¿Por qué? Porque queremos que entre cuanto antes. No queremos esperar al final de legislatura, disolver la Cámara, ir a un referéndum con un tema que creo que genera un consenso muy amplio, que es suprimir los privilegios para los políticos, ¿no? Con lo cual espero que Podemos y el PSOE también se sumen a esa reforma y podamos en las próximas semanas negociar esa supresión de los aforamientos cuanto antes. Y respecto a la delimitación de mandatos, eso tiene, a nuestro juicio, puede ser una ley de gobierno. Hay quien dice que tiene que ser reforma constitucional. Nosotros creemos que podría ser una ley que afecte al gobierno y, como les decía, primero lo hablaremos con el Partido Popular y, si el Partido Popular se suma, será más rápido. Si el Partido Popular no se suma o lo interpreta de una manera distinta, pues también buscaremos apoyos en el PSOE y Podemos, porque eso que les estoy contando ya lo ha apoyado, por ejemplo, el Partido Popular en Andalucía. El Partido Popular en Andalucía ha apoyado una reforma para limitar los mandatos de la presidenta de la Junta de Andalucía. Bueno, pues supongo que lo que es bueno para Andalucía también lo será para toda España y nosotros también hemos presentado ese tipo de propuestas en otras comunidades autónomas. En definitiva, nos gustaría que algo que hay cierto consenso, amplio consenso en la sociedad, se pueda tramitar cuanto antes. Para nosotros, el primer trimestre de este 2017, sabemos que hay muchas cosas, que hay presupuestos, que hay muchísimos asuntos encima de la mesa, pero nos gustaría que este primer trimestre se pudiera poner hilo a la aguja y tramitar estas reformas que afectan a la regeneración democrática. ¿Qué tal? Feliz año. Quería hacer una puntualización en el tema de los 8 años. O sea, una cosa es la reforma de la ley de gobierno y otra cosa es el acuerdo político del que he hablado, y ustedes dijeron en campaña que esta sería la última legislatura de Rajoy. Me gustaría insistir sobre eso. ¿Es esta la última legislatura de Rajoy?
Y una segunda pregunta, se han publicado varias encuestas estos días, una en concreto en el Español, que da un crecimiento a Ciudadanos de casi 2 puntos, pero también con una especie de no sé cómo decirlo, o sea, la posibilidad de que Aznar, digamos, presentara un partido político alternativo al Partido Popular haría daño tanto al PP o a Ciudadanos. ¿Qué opina de esa posibilidad o de las críticas de Aznar? Gracias. En cuanto a la limitación, creo que lo voy a intentar explicar otra vez. Nosotros defendemos que hay una limitación de 8 años o de 2 mandatos, que es lo que dice el texto acordado con el PP. Eso afecta, claro, por supuesto, a los mandatos de los presidentes actuales y futuros, y por tanto lo que hay que hacer es regularlo. Si el Partido Popular no quiere cumplir ese punto, pues hay otros partidos que a lo mejor sí que quieren apoyarlo, pero no es una ley Rajoy, es una ley que afectaría al siguiente y al otro y al otro. Es decir, estamos hablando de una ley no hecha medida para una persona o un presidente, es una ley que pretende copiar lo que ya hacen otros países de limitar a 2 mandatos o a 8 años los años del presidente de gobierno, con lo cual creo que ya está escrito, lo hacen otros países, se trata de aplicarlo en España. Creemos que hay mayoría parlamentaria, creo, sinceramente, para poder aprobar esta reforma en esta legislatura, y esperemos que el PP pues lo interprete igual que lo interpreta en Andalucía o en otros lugares de España, ¿no? En cuanto a las encuestas, pues bueno, hay muchas publicadas estos días y es verdad que nos dan una consolidación y una aprobación, digamos, de nuestro trabajo parlamentario. Pues siempre es de agradecer para seguir trabajando duro, que los españoles reconozcan ese trabajo, pero muy prudentes, ¿no? Porque al final esto no se trata de mirar encuestas, sino de trabajar duro, de reformar cosas y cambiar la vida política española para que, eso sí, los españoles seguramente valoren el trabajo de Ciudadanos. Respecto a posibles escisiones dentro del PP o del Partido Conservador o crisis del PP, yo ahí no entro, bastante tienen ellos como para meternos en las crisis de los demás. O sea que la crisis, digamos, Rajoy-Aznar, bastante tienen ellos como para que los demás nos pongamos a opinar, y el Partido Conservador pues tendrá que seguramente abordar esas crisis. Nosotros ahí no entramos, ni tengo más opinión, ni puedo opinar sobre algo que no existe, que es un supuesto partido y una supuesta candidatura de una escisión de un partido conservador. Hola, buenos días. Ciudadanos, que no ha querido entrar a valorar una posible crisis entre Rajoy y Aznar. Impulsar la reforma de la ley electoral, la ley anticorrupción, dotar de contenido el pacto educativo y poner en marcha la ley de autónomos son algunos de los objetivos marcados por la formación naranja para los próximos meses. Lo ha dicho Albert Rivera en esta rueda de prensa. También la reforma del sistema bancario que proteja a los consumidores, y en lo que ya está trabajando Ciudadanos con el Gobierno, según ha adelantado Albert Rivera. Recuerda además que la limitación de mandatos fue otro de los acuerdos de Ciudadanos con el PP para la investidura de Rajoy, pero que eso se puede hacer con el resto de grupos políticos en el Congreso.